Muchas gracias. Como saben, muchas gracias, señora presidenta, con la venia. Señorías, como saben ustedes, señorías, las únicas medidas preventivas del contagio con las que en la actualidad contamos en España son mantener la distancia entre nosotros, la correcta higiene de manos y el uso obligatorio de la mascarilla. Sin embargo, la obligatoriedad de la mascarilla supone un esfuerzo económico considerable. Observen ustedes que para una familia de 4 personas se tendría que gastar 99 euros al mes, 2 adultos y 2 niños. Tengan en cuenta que un litro de leche, no muy buena, pero a mí me gusta, es pues más o menos 0,8 euros, 0,80. Entonces, las familias se pueden encontrar en una disyuntiva y la consecuencia es que en la ciudadanía y especialmente las clases trabajadoras corren el riesgo de estar desprotegidas. Y ustedes se han podido dar cuenta de cómo está el estado de esas mascarillas en determinados barrios y determinadas personas. Por lo tanto, se necesita que el Estado provea de medios para su correcta y frecuente y obligada utilización, como medida muy importante de la salud pública frente a la epidemia de la COVID-19. Para ello, se impone y resulta absolutamente indudable que debe ofrecerse la posibilidad a la población de acceder en condiciones de igualdad y equidad a dichos productos que son ahora obligatorios. Y, por lo tanto, se impone, desde nuestro punto de vista, su financiación por el Sistema Nacional de Salud y, especialmente, para los grupos de riesgo y esenciales y vulnerables. Por lo tanto, creemos que deberá, por tanto, establecerse una exención en la aportación económica de pacientes y usuarios de estos productos higiénicos de primera necesidad, en estos momentos de absoluta primera necesidad, en tanto se dé por finalizada la crisis sanitaria como es definida por el Real Decreto 21/2020. Esta exención en la aportación, que sería TSI 001, resulta, señorías, equiparable a la establecida para medicamentos y productos sanitarios para pensionistas para los afectados de síndrome tóxico, si ustedes recuerdan lo que fue esto, que algunas personas de mi edad lo recordarán, y personas con discapacidad en los supuestos a tal efectos previstos. Y una vez finalizada la crisis sanitaria, y declaren de uso recomendable, pero no obligatorio, estas mascarillas, pues dichos productos pasarían a conllevar una aportación reducida sobre el precio de venta al público. Igualmente, creemos que resulta necesario la reducción del IVA aplicable a estos productos, actualmente el tipo general 21%, al tipo reducido del 4%, y, por lo tanto, creemos, en consonancia con todo lo anterior, que deberá incorporarse a la Ley de Presupuestos Generales, así como la inmediata remisión a las Cortes Generales de un proyecto de ley de crédito extraordinario. Nos congratulamos porque esta proposición no de ley ha sido mejorada y con adiciones del Grupo Parlamentario Popular y también de Ciudadanos, y hemos construido una enmienda transaccional que, aparte de esos 3 puntos que les hemos mencionado, hemos añadido 2 puntos más, que por el Partido Popular, que era modificar el artículo 91 de la Ley 37/92 de impuestos sobre el valor añadido para incluir las mascarillas, guantes e hidrogeles desinfectantes en el listado de bienes a los que se les aplica el tipo reducido de IVA del 10% o superreducido del 4%, y también, y esto es una aportación muy interesante, homologar mascarillas que faciliten la comunicación para colectivos con sordera e incluirlas en la guía de mascarillas autorizadas. Con, además, las aportaciones del Grupo Ciudadanos, que van en la línea de esta enmienda transaccional, pues creo que nos debemos felicitar de que hayamos llegado a un acuerdo 3 grupos en una enmienda que, sin duda, señorías, es una de las cosas más importantes que tenemos que decidir aquí. Porque en estos momentos, como digo, no hay mejor vacuna que una buena mascarilla. Yo creo que esto todos tenemos la obligación de demostrar que defendemos a la ciudadanía y especialmente a la clase trabajadora aprobando esta PNL. Por lo tanto, les invito, señorías, de todo el espectro político, de que nos apoyen en esta, que yo creo, muy razonable propuesta. Gracias.
Muchas gracias, señora Presidente. Me uno a los comentarios de quienes me han precedido en el uso de la palabra, porque no deja de sorprendernos que el Grupo Parlamentario Socialista, principal partido de la coalición social comunista del Gobierno de Sánchez e Iglesias, en un momento donde España en general y esta Comisión de Sanidad y Consumo en particular deberían estar focalizadas en la gestión sanitaria de la pandemia COVID-19, haga perder el tiempo de esta comisión discutiendo sobre una proposición no de ley que ya podría ser una realidad en las políticas del recién creado Ministerio de Consumo o ser discutida en esta Cámara como una iniciativa legislativa. Sobre este mal punto de partida, pretenden ustedes una protección a los consumidores vulnerables que ya está recogida en el Real Decreto 897/2017 de 6 de octubre, por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos de energía eléctrica. Por supuesto que habrá que proteger a los consumidores vulnerables respecto de los bienes y servicios que sean de primera necesidad, pero para eso deberán hacer su trabajo y desarrollar y delimitar los bienes y servicios que, por ser imprescindibles, deberán ser objeto de alguna protección. En su exposición de motivos hacen referencia al colectivo de mayores de 65 años como especialmente vulnerable, apuntando cuáles podrían ser las razones de dicha vulnerabilidad. Después dan un salto en el vacío y sin más ambajes declaran como especialmente vulnerable a dicho colectivo completo, 8.650.000 personas. ¿De verdad creen que cualquier persona residente en España debe considerarse especialmente vulnerable solo por tener 65 años o más? ¿Y qué pasa con su capacidad económica, con su estado de salud, con su capacidad intelectual y su capacidad física? Tampoco puede decirse que el consumidor vulnerable lo sea respecto a todos los bienes y servicios, porque no todo lo que se compra o vende es de primera necesidad. Señores del Grupo Parlamentario Socialista, esta proposición no de ley requiere trabajo y desarrollo por su parte. Por esta razón, nosotros votaremos en contra. Muchas gracias, señora Presidente. Al contrario que en la anterior proposición no de ley promovida por el Grupo Parlamentario Socialista sobre consumidores vulnerables, en la que se ponía de manifiesto una gran falta de trabajo y concreción, en esta PNL sí creemos que está correctamente contextualizada y que el petitum de la misma es razonable y coherente con la estrategia de la Organización Mundial de la Salud y los países de nuestro entorno en la prevención y eliminación del tabaquismo. Por estos motivos vamos a votar a favor. Sin embargo, nos vemos obligados a reseñar nuevamente, como en la PNL anterior, que siendo el PSOE uno de los partidos que forman la coalición de Gobierno, no nos parece razonable que traigan a esta comisión proposiciones no de ley que podrían formar parte de la acción del Gobierno o que podrían ser objeto de una iniciativa legislativa. Y esto como criterio lógico para cualquier grupo parlamentario que forme parte del Gobierno, pero especialmente en esta situación de crisis sanitaria. Por último, hemos presentado una enmienda de adición con el fin de que las autoridades sanitarias españolas integren en sus estrategias públicas de prevención y eliminación del tabaquismo las aportaciones científicas de las evaluaciones toxicológicas en relación con la percepción, el comportamiento y la salud del consumidor en relación con los distintos medios de consumo del tabaco. Las autoridades sanitarias de Estados Unidos y Reino Unido las han incorporado exitosamente y creemos que el Comité Científico sobre la Salud, Medio Ambiente y Riesgos Emergentes de la Unión Europea debe también investigar sobre la materia y, finalmente, lo más importante, que las autoridades sanitarias españolas incluyan las conclusiones de esos estudios en sus estrategias públicas de prevención y erradicación del tabaquismo. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra el señor Salvá. Muchísimas gracias. Bueno, ante todo lo que quisiéramos recalcar es que una sobrefinanciación lo que tendría que hacer es un seguimiento para un gasto, digamos, muy seguido y conseguir un aumento de presupuesto de sanidad con relación a cada ciudadano. Entonces, y después también hacer como un gasto, digamos, inteligente. Lo que nos ha preocupado muchísimo a la clase, a nosotros y a los sanitarios y médicos, es el Real Decreto que se firmó ayer,
y lo digo con toda claridad, que cualquier médico sin título puede ser contratado. Entonces, si gastamos, gastemos bien. Entonces, antes de gastar, digamos, en médicos en médicos sin especialidad, lo que teníamos que saber es que hay unos 17.000 médicos especialistas en la Unión Europea. Antes de hacer esto, lo que teníamos que haber hecho es primero contactar con los sindicatos médicos, que es muy importante, y con la organización médica colegial, antes de iniciar un gasto, digamos, un sobregasto que encima nos endeuda más. Este es un punto. Después también hay que tener en cuenta que lo prioritario en un gasto es la seguridad del paciente. Y a nosotros nos preocupa muchísimo que un médico sin titulación, pues que vea enfermos o sin experiencia. Es como, yo que les diré, es como si uno que se saca un título de piloto de avioneta, en el minuto 2 le dan un Airbus con 300 pasajeros. Es que la comparación es la misma. Entonces, ya que gastemos bien. Tenemos 17.000 especialistas afuera. Tenemos una clase médica y sanitaria en general agotada. Entonces, lo que hay que hacer es, en lugar de machacarlos, como los machacamos vivos, es mimarlos. Y además de esto, hombre, pues el tema no está en el dinero tan solo, está en que el dinero sea gastado bien. Y después también saber que las distintas comunidades autónomas financian de diferente forma y pagan distintos a los sanitarios, sea en Andalucía, sea en el País Vasco, Cataluña, Baleares, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto tampoco puede ser. Y ya para acabar, como el tema es tan complejísimo, lo que sí podía decir es que si contratamos a estos médicos sin titulación, ¿qué pasará después con ellos? ¿Van a competir con los MIR? Señor Salvá, tiene que terminar. Bueno, pues nada, paciencia. Muchas gracias. Con la venia, señora presidenta, señorías, nos congratula mucho la presentación de esta proposición no de ley por parte del Grupo Parlamentario Popular, porque nosotros habíamos presentado una PNL similar y hemos desarrollado unas enmiendas que están en consonancia con el contenido del artículo 2.3 del Real Decreto Ley 21/20 y de la disposición final 10ª del Real Decreto Ley 28/2020, 22 de septiembre. Y, efectivamente, nosotros, en la enmienda que ha sido aceptada con suma inteligencia y amabilidad por parte del Grupo Popular, incluíamos a los profesionales tanto sanitarios como sociosanitarios y de las fuerzas de cuerpo de seguridad para ser reconocida esta como una enfermedad profesional, no como un accidente de trabajo, hasta la finalización de la situación de crisis sanitaria, según está definida en el Real Decreto Ley 21/2020 y con la declaración del Gobierno debidamente motivada al efecto. Y, además, nos congratula también que hayan aceptado nuestros compañeros del Grupo Parlamentario Popular el que esta consideración sea independiente de la declaración o no de baja laboral por parte del médico correspondiente, porque se le otorga así una discrecionalidad que creemos que es indebida. Por todo ello, vamos a votar, como no, conjuntamente con los firmantes de la transaccional y agradezco de nuevo al Partido Popular que haya aceptado nuestras enmiendas. Por el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra el señor Estigma. Con la venia, señora presidenta. Muchas gracias, señorías. Bueno, he de reconocer que la descripción que ha hecho la señora Balañá, de la fibromialgia ha sido verdaderamente brillante. Sin embargo, no estamos discutiendo eso.
Estamos discutiendo si esta Comisión de Sanidad tiene la suficiente entidad científica para decidir que hemos descubierto una nueva enfermedad. Y yo creo que no es así. Miren ustedes, el Ministerio de Sanidad publicó en 2015, porque estamos hablando, señorías, no de la fibromialgia. Si ustedes hubiesen presentado algo de la fibromialgia exclusiva, pues otra cosa hubiéramos dicho. Estamos hablando sobre la sensibilidad química múltiple y la electrohipersensibilidad. Y el Ministerio de Sanidad publicó en 2015 un informe de evaluación de tecnologías sobre este tema, que pretendía dar respuesta a otro documento del 2011. Se instaba a que se hiciese una codificación, pues ni en el CIE 9 ni en el CIE 10 se incluyen estas entidades. ¿Por qué será? Pues es ser porque en el mismo informe de 2015, señorías, se define la sensibilidad química y he observado que la doctora Medel estaba un tanto remisa desde el punto de vista científico a apoyar esto, como un conjunto, digo, de síntomas y signos de etiología desconocida y se concluye que resulta complicado, SIC, el diagnóstico de sensibilidad química múltiple. Textualmente, en este informe del Ministerio de Sanidad, no hay uno ulterior, señorías, se dice que la amplitud de manifestaciones clínicas, muchas de ellas inespecíficas, dificultan un diagnóstico. A ello hay que añadir las distintas definiciones sobre sensibilidad química múltiple. En el momento actual, señorías, investíguenlo ustedes, esto de que tenemos consenso entre todos, pues no. Y oiga, por cierto, don Guillermo, gracias por defender a los de Vox, pero nos bastamos y nos sobramos. Pero gracias. En el momento actual, digo, no hay criterios diagnósticos suficientes para poder clasificar el espectro de dolencias de un paciente como de sensibilidad química múltiple, dada la intersección que tiene la sensibilidad química múltiple con alteraciones psiquiátricas, tal como concluye, por ejemplo, un último artículo en International Journal of Environmental Research Public Health. Por lo tanto, vamos a votar que no, porque concluimos que resulta inapropiado el que el Parlamento inste al Gobierno a que reconozca como enfermedad unas condiciones como la sensibilidad química múltiple o la electrohipersensibilidad que carecen de criterios diagnósticos consensuados por la comunidad científica, señorías. Es que ahora nos vamos a convertir aquí en la OMS y que asimismo presentan fronteras borrosas con las enfermedades psiquiátricas. La fibromialgia, sin duda, está reconocida. Las otras, lamentablemente, no. Se sigue de lo anterior que la exposición de motivos de esta proposición no de ley no está científicamente fundamentada. Señor Estimar, tiene que terminar. Por muchas enmiendas tasacionales que hagan ustedes, señorías. No está fundamentada. Y, por lo tanto, nuestro voto, que se guía por la evidencia científica, no puede ser sino desfavorable. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, me uno a lo que ha manifestado mi compañero, el señor Rodríguez Almeida, sobre que ustedes pueden y deben legislar sobre las materias. Pero mire ustedes que en el Gobierno, que han estropeado con su incompetencia la salud física de los españoles, pues bueno, ahora efectivamente se van a ocupar de la salud mental. ¿Qué remedio les queda? Pero fíjense ustedes que el número de veces que en los documentos del Ministerio se menciona la salud mental, señorías, en los procedimientos es 0. Por lo tanto, en todos estos meses la salud mental no les ha importado. A nosotros sí. Y el 28 de mayo mi compañera, la señora Méndez Monasterio, y yo mismo, en nombre del Grupo Parlamentario, presentamos una PNL que es mucho más exhaustiva, más inclusiva y que hace que nosotros hemos propuesto unas enmiendas que, bueno, pues no se han aceptado, o creemos que no se ha aceptado, que van en la vía de la contratación del personal especializado, que yo creo que en esto estamos todos de acuerdo, pero había un punto muy importante y es
que se inste al Gobierno a que se encargue al Instituto de Salud Carlos III un programa de investigación que establezca el impacto cuantitativo sobre la salud mental, las variables cualitativas y las variables de incidencia en un análisis multivariante, no como los que nos acostumbra el ISCI, que todavía no tenemos un análisis multivariante, señorías, de la epidemia. Y con especial énfasis al suicidio, que tanto les preocupa, porque en el suicidio están involucradas unas variables y en la salud mental, como no, la salud económica, señorías. Y eso también ustedes han hecho todo lo posible para que se incrementen todos los factores de riesgo de suicidio en los españoles, llevándonos a esta crisis sanitaria. Porque, señoras, señores, señorías, en esto del suicidio hay cosas curiosas. Por ejemplo, en Japón, fíjese, 2 artículos, uno de Izumi, 2020, otro de Tanaka y Okamoto, también 2020, demuestran que el suicidio no ha aumentado. ¿Y a qué lo atribuyen estos autores? Pues a la gran protección social, a la falta de crisis económica que ha habido gracias al manejo bueno de la epidemia, por lo que resulta de enorme interés para nosotros que se inste a saber ¿cuáles son los factores? Sí, los factores económicos están involucrados en el deterioro de la salud mental y en el suicidio. Y también hemos propuesto, y termino, señora presidenta, incluir al cuidador en la salud psíquica. Por lo tanto, esperando que esto sea mejorado y conocedores de que nuestra PNL es un poquito mejor, no voy a exagerar, pero yo creo que bastante mejor, Tiene que terminar, pues vamos señor a Estima. abstenernos en esta votación. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes, señorías. Nosotros habíamos leído la propuesta no de ley que usted acaba de exponer, que era una propuesta no de ley que nos parecía sensata, pero lo que vamos a votar hoy es una transaccional que el Partido Popular ha acordado con el Partido Socialista. Entonces, voy a comentar ambas cosas. Desde nuestro punto de vista, consideramos que promover el tejido asociativo esté más presente en las decisiones contribuye a la labor de control al Gobierno, algo absolutamente urgente y necesario. Pensamos que, en líneas generales, eso aporta valor siempre que desarrollen su acción en el marco de la transparencia y no se conviertan en nuevos chiringuitos a favor de una u otra ideología, siempre que esos colectivos estén para lo que nacen, que es la defensa del paciente. Creemos, sin duda, que cuanto más informados y más puedan participar las asociaciones de pacientes, se mejora la calidad de la actividad asistencial y también mejora la gobernanza del Sistema Nacional de Salud. La falta de participación de los pacientes, dicen en su PNL, ha sido notoria en la gestión de la crisis COVID-19, lo mismo que las situaciones de desorientación y de déficit de información. Sin duda, todo lo que digamos es poco sobre el desamparo de los pacientes a lo largo de la crisis. Por eso, aunque en esta PNL se dé por supuesto el avance del reconocimiento de los derechos individuales, es de todos sabido que esos derechos han sido vulnerados demasiadas veces. Por ejemplo, el derecho a que los familiares sean informados muchas veces no se ha cumplido. Hemos visto cómo repetidamente un paciente entraba en hospital y los familiares quedaban desorientados y efectivamente muy desorientados. No saben cómo ha sido la evolución de la enfermedad y en demasiadas ocasiones se han encontrado la muerte como la única y la última información de valor. ¿Qué clase de humanidad, qué concepción de la atención al paciente tiene este Gobierno? Sin duda, de haber mediado asociaciones de pacientes, éstas hubieran reivindicado con más fuerza social ese derecho tan íntimamente unido a la vida y a la salud. Porque tengo que hablar en pasado, habíamos introducido una aportación que nos parecía bien, la propuesta no de ley planteada por el Partido Popular, la antigua, la que ya está obsoleta, hace unas horas, de la que acabamos de tener noticia, una aportación en el sentido de levantar actas de cuantas sesiones celebrara ese comité consultivo en el que hubieran quedado integradas esas asociaciones de pacientes y que fueran susceptibles de ser publicadas. Porque
en nuestra línea, y ahora ya paso a comentar la transaccional que nos han traído aquí, nosotros queremos hacer hincapié en el último punto de la PNL transaccional, que dicen promover la financiación pública, cuando la redacción inicial era establecer, no hablaban de promover solo la financiación pública, sino también la privada, establecer un marco regulatorio que garantizase la transparencia de los modelos de financiación pública y privada de las asociaciones de pacientes, así como su independencia. Y han obviado esta última parte, así como su independencia. Tiene que terminar, señora Trías. Ya acabo, sí. Este aspecto para nosotros es fundamental para que las asociaciones cumplan su cometido. Y, de hecho, se están quejando las asociaciones de pacientes de que el Gobierno no cuenta con ellas, las asociaciones privadas. Y ya sea por motivos ideológicos o económicos, no se conviertan en chiringuitos que no sirven más que a quien trabaja para los mismos, pierden su capacidad de representatividad y son una carga para el erario público. Señora portavoz, tiene que terminar. Ya está. Muchas gracias.